Revelado, el millonario descubre lo inesperado que transformó a sus gemelos en solo 30 días. Alejandro, un hombre que parecía tenerlo todo, estaba atrapado en una red de éxito superficial. En su exclusivo barrio, el ruido de motores potentes y risas de niños apenas llegaban a su corazón, donde reinaba un frío silencio. Su fortuna era incuestionable, pero ¿qué precio había pagado? Valeria y Mateo, sus gemelos de 12 años, se alejaban de los valores que su padre había atesorado, la familia, el respeto y la unidad. La cena familiar, en lugar de ser un momento de unión, se convertía en un concurso de quien tenía más que contar sobre su día. Alejandro miraba hacia la mesa, sentía que los almohadones de su hogar eran más familiares que sus propios hijos. Todo cambió una tarde de otoño cuando un accidente sacudió el vecindario. Don Enrique, el anciano querido por todos, tropezó mientras regaba su jardín y cayó con un golpe sordo. El caos estalló entre los vecinos, la preocupación llenó el aire. Cuando Alejandro llegó a la escena, vio a sus hijos correr, sus rostros pálidos pero decididos. «Vamos, papá. Tenemos que ayudarlo», gritaron Valeria y Mateo con esas voces llenas de pasión que solo los niños pueden tener. Era el momento en que Alejandro sintió un tirón en su corazón, una conexión que había olvidado. Los valores que él creía perdidos resurgieron en sus hijos, inundándolo de una esperanza que hacía tiempo no experimentaba. Una chispa se encendió en los jóvenes. Decidieron organizar una campaña de recaudación de fondos. «Queremos salvar a don Enrique», gritaban a sus amigos en el colegio. Los días venían y se iban mientras Valeria y Mateo se volcaban en sus preparativos. Hacían carteles de colores, invitaban al vecindario a un evento único. Alejandro, al principio escéptico y agobiado por el trabajo, se dio cuenta del impacto que sus hijos comenzaban a tener, no solo en su comunidad, sino en su propia vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día del evento, la plaza del barrio se transformó en un espectáculo vibrante. Los niños, llenos de entusiasmo, bailaban mientras los adultos hacían fila para probar un plato típico. Se escuchaban risas, música, el aroma de comida casera impregnaba el aire. Alejandro, apoyado contra un árbol, veía a sus hijos brillar. Valeria dirigía un pequeño grupo de danza y Mateo, con su guitarra, llenaba el ambiente de melodías que hacían latir el corazón. Fue un momento culminante que derribó las paredes que había construido en torno a su mundo empresarial, pero justo cuando la felicidad parecía completa, un amigo cercano se acercó a Alejandro, rompiendo su ensueño. «¿De verdad vale la pena todo esto si no has estado con los tuyos?», dijo con un aire de preocupación. Las palabras resonaron como un eco profundo en su ser. Alejandro sintió como un torrente de emociones lo arrollaba. En medio de la alegría, se dio cuenta de un pasaje oscuro en su vida. Había sacrificado el tiempo con sus hijos por una búsqueda insaciable de éxito. Mientras la fiesta avanzaba, un altercado surgió entre los adultos. Las voces se elevaban, pero los niños, Valeria y Mateo, se alzaron, defendiendo lo que consideraban justo. Alejandro se vio obligado a enfrentar una elección crucial: acomodarse a la comodidad de la superficialidad o lanzarse, de nuevo, hacia la esencia de lo que realmente significaba ser un padre, un ser humano auténtico. Mirando a sus hijos, con esa chispa que iluminaba sus ojos, Alejandro se preguntó si podría, al menos, intentar reconstruir lo que había dejado atrás. La emoción palpitante en el aire le hizo ver que la verdadera riqueza podría no ser la acumulación de bienes, sino crear un legado donde su familia y comunidad fueran los mayores tesoros. Aquel día, tan inesperado, podría ser el primero de una nueva historia, un nuevo comienzo, pero la pregunta aún permanecía: ¿podría Alejandro dar el paso que transformaría su vida y la de su familia para siempre? El viento soplaba suave y fresco mientras el bullicio de la plaza comenzaba a desvanecerse, pero la emoción seguía viva en el corazón de Alejandro.
Los ecos de la música y las risas todavía resonaban en su mente. Al ver a Valeria y Mateo, quien había estado tan inmersos en esa conexión con la comunidad, sintió un impulso de acercarse. Pero, al mismo tiempo, el miedo lo paralizaba. ¿Y si no podía ser el padre que ellos necesitaban? Las heridas de su propio pasado eran barreras difíciles de derribar. Vamos, podemos ayudar a don Enrique, insistió Valeria, con su cabello al viento y una sonrisa que podía iluminar la oscuridad. No parece tan grave, ¿verdad, papá? La pregunta quedó en el aire mientras el peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de Alejandro. A medida que la noche se acercaba, algunos vecinos comenzaron a recoger los restos de la celebración y Alejandro se encontró atrapado en sus pensamientos. Un grupo de hombres discutía acaloradamente por la dirección que debía tomar el barrio para afrontar los problemas cotidianos. La voz de uno de ellos se elevó por encima de las demás: si no ayudamos a don Enrique, ¿quién será el siguiente? A sus hijos no les resultó difícil hacerse notar en el bullicio. Papá, ven. Tienes que ver esto, gritó Mateo, señalando a un grupo de adultos que aplaudían mientras ellos intentaban ayudar a limpiar la plaza. Fue un momento de revelación. Sus pequeños no estaban allí solo para recaudar fondos, estaban allí para recordarle a todo el mundo que la unión es clave, que somos más fuertes juntos. Alejandro se acercó a ellos, sintiendo cómo la desesperanza se desvanecía. Con cada paso que daba, su determinación crecía. Tal vez la fórmula para una nueva vida comenzaba a formarse en la mente de sus hijos, y él había estado ciego a ello. Con una sonrisa que apenas podía contener, se mezcló con el grupo de niños que recogían residuos y ayudaban a reponer las sillas. Papá, tú también puedes bailar, exclamó Valeria a través de las risas mientras la música empezaba de nuevo. Ante la invitación de su hija, se sintió ligero, casi volátil. Con el ritmo retumbando en su pecho, Alejandro hizo un pequeño movimiento, sintiendo que por primera vez en años se permitía la libertad de ser él mismo y no el hombre que los demás esperaban que fuera. Aquella noche, mientras el cielo se iluminaba con estrellas, Alejandro vio cómo sus hijos florecían. Se convirtió en un testigo de su crecimiento y energía. Orgulloso, se unió a ellos, dando pequeños pasos de baile, sin preocuparse por el juicio de los adultos que observaban. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de él, sino de construir un puente hacia el futuro de su familia. De regreso a casa, Valeria y Mateo compartieron historias de cómo se sintieron en el evento. La comunidad será nuestra familia, dijo Valeria, mientras los ojos de Mateo brillaban con emoción. Pero Alejandro sabía que los desafíos todavía estaban por venir. La verdadera prueba no era solo una fiesta única, sino el compromiso de cada día. Al llegar a casa, sintió una brisa fresca que le hizo conectar una idea brillante en su mente. Tenía que hacer más. Mientras sus hijos se acomodaban en el sofá con sonrisas de satisfacción, Alejandro se sentó frente a ellos. La decisión estaba tomando forma y su corazón latía como un tambor en su pecho. Chicos, quiero que trabajemos juntos en algo importante, dijo, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la transformación que había estado buscando, pero antes de que pudiera terminar, un mensaje llegó a su teléfono. Lo abrió rápidamente, sus manos temblando. Urgente, don Enrique ha tenido un nuevo problema, necesita nuestra ayuda más que nunca. Las palabras le cortaron la respiración. La comunidad que ellos habían tratado de reconstruir estaba más en riesgo de lo que pensaba. ¿Estaban listos para lo que vendría? Podrían enfrentar un nuevo desafío juntos y, quizás, transformar por completo no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Una mezcla de temor y esperanza lo invadió. Alejandro miró a sus hijos, sintiendo que el camino hacia un futuro diferente se movía a su alrededor. Todo estaba en juego, y ahora la verdadera aventura estaba a punto de empezar. ¿Podrían ellos, como familia, enfrentar lo inesperado y salir más fuertes? El sol aún no había salido, pero la ciudad ya comenzaba a despertarse. Alejandro observaba la pantalla de su teléfono, aún incrédulo por la urgencia del mensaje. Don Enrique había sido un pilar en la comunidad, el hombre que siempre estaba ahí para ayudar a los demás, y ahora se encontraba en problemas. Sin pensarlo dos veces, sintió un torrente de adrenalina recorrer su cuerpo. Era hora de actuar.
Chicos, necesitamos prepararnos, dijo, tratando de ocultar la creciente ansiedad en su voz. Valeria y Mateo, siempre llenos de energía, se vinieron rápidamente a su lado, listos para escuchar. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Valeria, con ese brillo característico en sus ojos que siempre le daba la fuerza para seguir adelante. ¿Necesitamos ir a ayudar a don Enrique? Sí, contestó Alejandro, ahora con más firmeza. Ha tenido un problema grave con su negocio. Necesitamos apoyarlo. Mateo frunció el ceño. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? No sabemos mucho de negocios. Lo importante es que estemos juntos. Hoy es un día para mostrar de qué estamos hechos, dijo Alejandro, mientras se vestía rápidamente. Sabía que había llegado el momento de demostrarle a sus hijos que podían hacer la diferencia. Mientras se dirigían hacia la casa de don Enrique, el aire fresco de la mañana los llenaba de energía. La comunidad aún estaba adormecida, y se sentía como si el mundo estuviera en pausa. Pero ya no había tiempo para dudas o miedos. Alejandro pensó en la imagen que habían compartido esa noche, el sentido de unión que habían construido con esfuerzo y dedicación. Cuando llegaron, la casa de don Enrique estaba rodeada de vecinos, todos con miradas de preocupación. Alejandro pudo sentir la presión en su pecho crecer. Mientras se acercaban, notó que don Enrique conversaba con un grupo de personas, sus manos gesticulando con fragor. Don Enrique, lo llamó, acercándose, y el hombre se volvió hacia ellos con una expresión que mezclaba sorpresa y alivio. Estamos aquí para lo que necesite. El anciano hizo una ligera pausa antes de responder. Hijo, la situación es complicada. He perdido el control de mis inversiones, y eso ha afectado a todos en el barrio. Sin la tienda, muchos no tendrán a dónde ir. Alejandro sintió como un frío recorrió su espalda. No solo era el negocio de don Enrique, el sustento de muchas familias dependía de eso. Pero había algo en la mirada de sus hijos que lo hizo recordar la fuerza que habían encontrado en la comunidad. No podía permitir que todo terminara así. Valeria dio un paso adelante, mirando con determinación a don Enrique. ¿Y si hacemos una recaudación, como la de la plaza? Podemos pedir ayuda a la gente del barrio. Mateo, entusiasmado, aprobó la idea. Sí, podemos hacer carteles, invitar a todos y crear un evento. Podemos tener música, danzas, muchas cosas divertidas. Un resplandor se encendió en los ojos de don Enrique mientras escuchaba a los niños. Eso podría funcionar. Pero necesitaríamos apoyo y mucho esfuerzo. Lo tenemos, dijo Alejandro, sintiendo su corazón latir con fuerza. Este era el momento en el que su familia podía realmente marcar la diferencia. Se turnaron mirando a los vecinos, haciendo un llamado a la acción. Fue entonces cuando un murmullo comenzó a crecer entre ellos. Podemos ayudarlos, dijo una voz desde la multitud. Otros asintieron, algunos se acercaron entusiasmados, listos para comprometerse. Era como si se formara una red de esperanza, y Alejandro empezó a sentirse arrastrado por esa energía. Mientras comenzaban a organizarse, la intensidad del ambiente crecía. Pero justo cuando todos parecían alinearse, un hombre de la parte de atrás levantó la mano. Esto no será fácil. Hay quienes se opondrán a que don Enrique mantenga su negocio. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió que la batalla no solo sería contra un problema económico, sino un enfrentamiento entre la esperanza y la adversidad. Se preguntó cuántas heridas ocultas podían salir a la superficie, y si realmente estaban listos para enfrentarlas. A veces, la comunidad se divide, pensó. ¿Y sería posible unir fuerzas en esta dificultad? Las miradas de todos los presentes buscaban respuesta. Era un desafío mayor de lo que había imaginado, y ya no solo se trataba de él y sus hijos, sino de toda la comunidad. Consciente de lo que estaba en juego, Alejandro no pudo evitar plantearse una pregunta que lo inquietaba. ¿Y si en el camino hacia la salvación de don Enrique, revelaran secretos que cambiaran todo para siempre? La convicción llenaba su ser mientras todos se preparaban para la lucha. Era el momento de ser valientes. Pero Alejandro sabía que en el fondo de su corazón, la verdad podía resultar más pesada de lo que imaginaba.
¿Estaba realmente listo para descubrir lo que iba a surgir de las sombras? La tensión en el aire era palpable, y se podía escuchar el murmullo creciente de la multitud a medida que las emociones se encendían. Alejandro sintió el peso de todas las miradas sobre él, como si esperaran que él fuera el que dirigiera el rumbo de esta situación incierta. Su corazón latía desbocado, no solo por la responsabilidad de lo que se estaban proponiendo, sino también por el temor a fracasar. Escuchen, comenzó Alejandro, levantando una mano para captar la atención de todos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Don Enrique no solo perdió su negocio, sino que nosotros perdemos nuestro acceso a un lugar que ha sido más que una tienda. Es un hogar, un refugio. Las palabras resonaron profundamente entre los presentes. Vieron en su mirada la urgencia y el deseo de luchar por lo que cada uno de ellos valoraba. Valeria y Mateo, mirando a su padre con admiración, se prepararon para tomar el escenario junto a él. No es solo una recaudación, continuó Valeria, su voz firme. Vamos a mostrarle a don Enrique que somos una comunidad. Podemos hacer más que reunir fondos. Podemos llevarle esperanza. Justo cuando la energía comenzaba a fluir entre ellos, la voz del hombre del fondo volvió a interrumpir. ¿Y si hay quienes no nos apoyen, qué harán? Es fácil soñar, pero la realidad es dura. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que había verdad en aquellas palabras. No todos estaban a favor, y el entorno ya comenzaba a fragmentarse. Algunos miembros de la comunidad, quienes miraban con escepticismo, empezaron a murmurar entre ellos. Yo tengo una idea, propuso Mateo, impulsado por una chispa de creatividad. Podemos hacer un video invitando a todos a participar. Mostrarles lo que significa la tienda y cómo al ayudar a don Enrique, están ayudando a sus propios vecinos. Tal vez eso toque su corazón. La propuesta fue recibida con murmullos de curiosidad. Había algo genuino en las palabras de Mateo, una claridad que hizo que varios se detuvieran a reflexionar. Alejandro asintió, sintiendo que había en el aire lo que necesitaban, la fuerza de la comunidad. Perfecto. Empecemos a grabar hoy mismo, dijo Alejandro, sintiendo que iba tomando el control de la situación. Hagamos un llamado. Contemos historias. Todos tenemos algo que compartir. La energía se intensificó a medida que la gente se agrupara en torno a ellos. Algunos comenzaron a hablar sobre sus experiencias en la tienda de don Enrique, de cómo había estado ahí en sus peores momentos, ofreciendo una mano amiga. La comunidad parecía estar poniéndose de pie, lista para aplastar cualquier sombra de duda. Sin embargo, en medio de la emoción, Alejandro no podía sacudirse la inquietud que seguía acechando en su interior. La pregunta que lo atormentaba aún permanecía. ¿Qué secretos iban a salir a la luz en el camino hacia la salvación de don Enrique? Mientras los niños grababan, rodeados de sonrisas, hubo un momento de silencio cómplice entre él y don Enrique. Un profundo entendimiento se gestaba, había algo más en juego. Alejandro notó cómo la preocupación reflejada en los ojos del anciano ocultaba historias que muy pocos conocían. Don Enrique, lo vamos a lograr, ¿verdad?, preguntó Valeria, deslizando su mano a la de él. Sí, niña. Pero a veces, la verdad puede ser más aterradora que enfrentar la adversidad, respondió el anciano, y por un instante, su mirada pareció perderse en un abismo de recuerdos. Esa frase resonó fuerte en la mente de Alejandro. A medida que los vecinos se organizaban y comenzaba la grabación, él sabía que estaban por descubrir algo que podría cambiarlo todo. El futuro del barrio y de don Enrique dependía no solo de su esfuerzo, sino de lo oculto que podría salir a la luz. El sonido de un teléfono sonando lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de texto. Al abrirlo, lo que vio le heló la sangre. Un nombre familiar, adjunto a un ultimátum que no esperaban. La imagen de ese mensaje se le quedó grabada en la mente, y fue allí donde supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrá Alejandro enfrentarse a los secretos que amenazan desmoronar todo lo que ama? La comunidad está lista, pero él no puede evitar preguntarse si, al final, las sombras están más cerca de lo que imaginaba. Alejandro sintió que el corazón se le encogía al leer el mensaje. La palabra ultimátum resonaba en su mente como un eco aterrador.
Esa palabra no solo traía consigo un mensaje que amenazaba a la comunidad, sino que también implicaba a su propia familia en un conflicto que parecía inevitable. Miró a su alrededor, los rostros llenos de esperanza de los vecinos, y comprendió que lo que estaba por llegar podría devastar todo lo que habían empezado a construir. Mateo, gritó, tratando de no mostrar su temor. Su hijo se acercó rápidamente, con los ojos llenos de curiosidad. Necesito que llames a papá y le digas que venga. Urgente. Mientras Mateo se alejaba, Alejandro dirigió su mirada hacia don Enrique, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y comprensión. El anciano parecía saber que algo más oscuro acechaba en las sombras, y la tensión entre ambos se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué sucede, Alejandro?, preguntó don Enrique, su voz mostraba esa sabiduría acumulada de años. Recibí un mensaje de un antiguo socio, murmuró. Está relacionado con el negocio. Dice que si no actuamos rápido, esto podría llegar más allá de nuestra tienda. Su voz tembló al pronunciar las palabras, don Enrique frunció el ceño. A veces, el pasado no se queda enterrado. Hay que mirarlo de frente. Pero tú no estás solo en esto. Tu familia y tu comunidad están aquí. Alejandro sabía que las palabras del anciano eran ciertas. Pero mientras miraba a su alrededor, la realidad era abrumadora. Un grupo de vecinos se reía y compartía anécdotas sobre don Enrique, y sin embargo, por dentro, su angustia crecía. Por un lado estaba la lucha por salvar el negocio, y por otro el secreto que lo atormentaba, una verdad que se escondía tras cada sonrisa. Entonces, una figura familiar se materializó ante él, su esposa, Clara, con el rostro pálido. ¿Qué pasa? Mateo me dijo que urgentemente te necesitaba. Clara. Alejandro dudó. Tenía tanto que contarle, pero en un momento como ese, las palabras se atoraban en su garganta. Se sintió atrapado entre proteger su familia y la comunidad. Sabía que su esposa también estaba estresada y podría empezar a dudar, como muchos otros. Es sobre don Enrique, su situación es más complicada de lo que parece, empezó a explicar. La incredulidad se dibujó en la cara de Clara al escuchar. ¿Más complicada? ¿Qué quieres decir? Ella lo miraba de manera intensa, y Alejandro sintió su apoyo, aunque la sombra de la duda se cernía sobre ellos. Quiero que todos estemos preparados para cualquier cosa. Esto no es solo por don Enrique, es también por nosotros, por nuestros hijos. Y hay un pasado que no podemos ignorar. Con cada palabra que decía, el silencio se hacía más pesado. La comunidad que los rodeaba, ajena a la tormenta que se avecinaba, continuaba grabando sus mensajes de apoyo. En el fondo, Alejandro sabía que al final del día, todo caería sobre sus hombros. De repente, un grito estremecedor interrumpió sus pensamientos. Era Mateo. Al voltear, Alejandro vio que su hijo había encontrado algo en el suelo, una caja vieja, cubierta de polvo y llena de documentos que parecían olvidados. «Papá. Mira esto», exclamó Mateo, con la emoción a flor de piel, sin saber que lo que había encontrado podría ser la clave de todos los secretos que habían estado ocultos. La mirada de don Enrique se ensombreció. Eso puede que no sea lo que piensan. Hay cosas en esa caja que no deben ser reveladas. Alejandro sintió que su estómago se encogía. La comunidad libraba su propia batalla y ahora, el destino de todos ellos podría estar atado a lo que su hijo había descubierto. El sonido del bullicio detrás de ellos comenzó a desvanecerse. Todos se dan cuenta de que algo no estaba bien. En un instante, el espíritu de unión que habían construido se desviaba hacia lo desconocido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Clara, fijando sus ojos en la caja, la voz temblorosa. Alejandro sabía que, a partir de ese momento, se enfrentarían a una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Podrán Alejandro y su familia afrontar el pasado que amenaza con sacudir los cimientos de su comunidad, o se hundirán en las sombras de sus secretos? La respuesta estaba dentro de esa oxidada caja, y el tiempo corría. Mateo se arrodilló en el suelo, su mano temblando mientras acariciaba la caja, como si también pudiera sentir el peso de su contenido. La atmósfera se tornó densa, y el murmullo de la comunidad se ahogaba ante la inminente revelación.
Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó 2 pasos, inquieto por el aire electrificado que los rodeaba. Mateo, cuidado, murmuró Alejandro, pero su hijo ya había levantado la tapa descolorida. Dentro, los documentos estaban apilados desordenadamente, algunos amarillentos, otros apenas legibles. Clara, sin poder contener su curiosidad, se acercó. Sus ojos brillaban, y a pesar de la preocupación, una chispa de intriga iluminó su rostro. ¿Qué hay ahí?, preguntó con voz apenas audible, como si temiera perturbar el momento. Son viejas cartas, exclamó Mateo, sacando uno de los papeles con decisión. Parece que son de papá. La revelación golpeó a Alejandro como una sacudida eléctrica. ¿De mí? ¿Cuándo? Alejandro se sintió atrapado en un remolino de recuerdos olvidados. La vida que creía conocer se tambaleaba ante la posibilidad de un secreto profundo. Don Enrique dio un paso adelante, su rostro blanco como el papel que su nieto sostenía. Muchachos, ya les dije, hay cosas que deben permanecer ocultas. No todo lo que brilla es oro. Sus palabras eran un pedido ferviente, como un grito de advertencia. ¿Qué estás diciendo, don Enrique? Clara lo interrumpió, su voz un eco de angustia. ¿Qué hay en esas cartas que no podemos saber? Son recuerdos de viejas disputas, viejos acuerdos que podrían romper la paz que hemos mantenido todos estos años. El pasado no perdona, y lo que está escrito ahí podría cambiarlo todo. Los ojos del anciano reflejaban una mezcla de miedo y tristeza, como si él ya conociera las consecuencias de abrir esa caja. Con el corazón en la garganta, Alejandro avanzó un paso, sintiendo el peso de millones de decisiones. Esto es nuestra historia. Si hay algo que dicha no se ha podido contar, necesitamos enfrentarla. No podemos vivir en la sombra de lo que fue. Mateo, de pie con la carta en la mano, miró a su padre, buscando ese liderazgo que siempre había admirado. «¿Vamos a leerlo, papá?», preguntó con una mezcla de timidez y valentía. Alejandro sintió como la pregunta lo desgarraba por dentro. Su instinto paternal le decía que proteger a su familia era su prioridad, pero el calor de la verdad lo llamaba. «Sí, Mateo. Ábrela». Mateo extendió la hoja amarillenta ante ellos. Clara tomó una profunda respiración, dispuesta a embarcarse en el viaje hacia revelaciones incómodas. Las cartas estaban llenas de firmas y marcas de acuerdos que parecían pertenecer a un tiempo diferente, un tiempo que nunca quiso recordar. Las palabras atravesaban la habitación, tejiendo la oscura historia de lo oculto en el aire, aportando una mirada a la complejidad de relaciones pasadas y antiguas traiciones. Alejandro sentía que su mundo se desvanecía y, al mismo tiempo, una urgencia lo invadía, descubrir la verdad antes de que alguien más lo hiciera. Mientras Mateo leía en voz alta, la tensión crecía. Cada frase era un ladrillo que se sumaba al muro de preocupación. Clara miraba a don Enrique, tratando de descifrar en su rostro el secreto que éste había guardado durante tanto tiempo. Un profundo silencio envolvió al grupo, los sentimientos se mezclaban entre nostalgia y miedo. Pero, lo que ella no esperaba, las palabras resonaron como un eco en la mente de Alejandro. Esa era la clave, el hilo dorado que podría conectarlos con el pasado y, quizás, ofrecerles la oportunidad de reconciliarse con él. Esperen. ¿Qué significa esto? Alejandro interrumpió de golpe, cuando los ojos de Mateo se abrieron desmesuradamente, incapaces de articular lo que había leído. En ese momento, la caja no solo contenía papeles, era un puente hacia un futuro incierto y aterrador, pero el eco de esas palabras seguía retumbando en su mente. Alejandro sintió que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad oculta sin romper los lazos que había construido? Mientras la niebla de incertidumbre los envolvía, un golpe sordo sonó en la puerta. La comunidad esperaba fuera, ajena al seísmo emocional que se desarrollaba en su interior. Todo lo que conocían y querían estaba al borde de la revelación. ¿Quién será?, preguntó Clara, atrapando la mirada de Alejandro. Juntos, miraron la puerta, sabiendo que cada decisión que tomen a partir de ahora marcará su destino. La verdad no solo estaba dentro de la caja, también estaba sosteniendo el futuro de todos. ¿Serían capaces de abrir esa puerta y enfrentar lo que estaba del otro lado? Mateo,
con la carta temblándole entre los dedos, intercambió una mirada inquieta con su padre. El peso de sus ojos reflejaba el mismo miedo que había llenado el corazón de Alejandro. No era solo sobre ellos, era sobre la familia, sobre la comunidad que dependía de ellos. El eco del golpe en la puerta parecía resonar en su pecho, como un recordatorio de que la vida no se detendría. Mateo, ¿qué dice? Presionó Clara, moviéndose hacia su hermano con pasos cortos, temerosos. La urgencia en su voz atrajo a todos los presentes, creando un círculo de expectación a su alrededor. Hay nombres aquí, balbuceó Mateo, su voz apenas un susurro. Nombres que nunca hemos oído. Alejandro sintió como si la respiración se le cortara. ¿Quiénes eran esos desconocidos? ¿Qué secretos ocultaban los documentos que su padre había dejado atrás? Lee más, hijo. Necesitamos entender, le instó, intentando ocultar su propia ansiedad detrás de una fachada de calma. Don Enrique se movió inquieto, su mente claramente atrapada en recuerdos que preferiría olvidar. No deberías, intentó protestar, pero la determinación en Alejandro lo detuvo. La verdad, esa salida de su zona de confort, parecía necesaria. ¿Qué más dice? Clara presionó, con la mirada fija en Mateo, quien tragó saliva antes de continuar. A cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más pesado. Habla sobre una disputa entre familias y algo de un legado, un acuerdo que no se cumplió. Las palabras se derramaban, un torrente de información que parecía arrastrar todo a su paso. Y hay menciones sobre traiciones. Dice que muchos pagarían el precio. Las manos de Alejandro se cerraron en puños a sus lados. La alusión a traiciones hizo que su corazón se estremeciera. La promesa de revelaciones no deseadas parecía asomarse, y un remolino de emociones lo abrumaba. ¿Qué precio, Mateo?, preguntó, su voz helada como el aire de octubre. La pregunta surgió de su ser, del miedo a perder lo que más amaba. Un secreto, respondió Mateo, su voz temblando. Un secreto que podría cambiarlo todo. El silencio se rompió. Clara dio un paso atrás, como si la respuesta estuviera más allá de su alcance. Alejandro podía sentir cómo la tensión en la habitación se transformaba en una sensación eléctrica, una advertencia de lo que podían encontrar. Don Enrique mantuvo la mirada fija en la caja, su expresión seria provocaba desasosiego. No lo entienden. Jugar con el pasado puede desatar una tormenta que no podrán controlar. La comunidad, todos tenemos algo que perder. El rostro de Alejandro se endureció. ¿No deberíamos conocer la verdad, Enrique? Si se puede evitar el sufrimiento, entonces ¿por qué no hacerlo? De pronto, un nuevo golpe resonó en la puerta, pero más insistente esta vez, casi como si detrás de ella hubiera ansias por entrar y descubrir lo que se estaba gestando en el interior. Alejandro vio cómo la preocupación en los ojos de Clara crecía. ¿Y si alguien viene a buscar esas cartas?, preguntó ella, su voz cargada de ansiedad. ¿Y si saben que están aquí? Sus palabras calaron hondo en Alejandro. Miró de nuevo a Mateo, quien parecía abrumado y perdido entre la esperanza de la verdad y el temor de las consecuencias. Deberíamos salir, insistió Clara, su tono decidido. Contar con la comunidad debería ser nuestra prioridad. Pero en el fondo, todos sabían que lo que estaba en la caja era una carga que debían llevar solos. Una punzada de frustración atravesó el corazón de Alejandro. La comunidad había sido su refugio, pero ahora, parecían estar en la antesala de algo siniestro. Si debemos abrir la puerta, hagámoslo, dijo Alejandro, en voz baja pero firme. Pero antes, Mateo, cierra esa carta. Esto no termina aquí. La verdad puede ser nuestra salvación o nuestra perdición, y debemos estar preparados para lo que venga. Cuando la mano de Mateo se acercó a la carta, el eco del tercer golpe resonó como un trueno en el silencio. La puerta estaba a punto de abrirse, y con ella, todo lo que suponían que conocían podría desmoronarse de un golpe. ¿Listos?, Alejandro preguntó, sintiendo que el hilo que sostenía su familia se tensaba. La verdad estaba por revelarse esperando en el umbral, ansiosa por entrar, y no había marcha atrás. ¿Estamos seguros de querer conocer esto?,
Clara miró a cada uno de ellos, sabiendo que la decisión podría cambiarlo todo. La pregunta flotó en el aire, y en ese instante supieron que la verdad, la profunda y oscura verdad que tanto temían, estaba a punto de sobrepasar el umbral con la comunidad al frente, exigiendo respuestas. Mateo sintió el peso de la carta en su mano como si fuera un ladrillo. Su mirada se centró en la puerta, donde los golpes insistentes seguían resonando como un tambor incesante. De repente, el significado de lo que sostenía le pareció abrumador. Era un punto de quiebre, no solo para él, sino para toda su familia. Quizás no deberíamos abrir, murmuró Clara, casi para sí misma. Las palabras caían pesadas en el aire, repletas de una inseguridad palpable. Alejandro, sin embargo, no podía permitirse dar marcha atrás. Sabía que el tiempo se le estaba escapando. El riesgo estaba presente, pero también lo era la posibilidad de la verdad. Con un movimiento decidido, Alejandro se acercó a la puerta. El eco de un cuarto golpe resonó, y, al mismo tiempo, su corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Quién estaba tras esa puerta? ¿Serían amigos o enemigos? La comunidad, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa de ratones. Voy a abrir, declaró Alejandro, tomando una respiración profunda que parecía aquietar su ansiedad. Clara estrechó la mano de Mateo, un gesto de apoyo en medio de la incertidumbre. Con un giro delicado, Alejandro tomó la manija. En su mente, reflexionaba sobre lo que podría estar del otro lado. Era el momento de afrontar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Al abrir la puerta, se encontró con un grupo de vecinos. Sus rostros expresaban preocupación y curiosidad. Don Ricardo, el hombre mayor del barrio, llevó la voz. Alejandro, hemos venido porque oímos rumores. Algo ocurre aquí, y necesitamos saber si están bien. La tensión en la habitación aumentó. Alejandro sintió que se estaba formando un juicio colectivo. La comunidad, que siempre había sido un pilar en sus vidas, ahora parecía un jurado ansioso, deseando respuestas que no estaban dispuestos a dar. Estamos bien, solo, revisando unos documentos, respondió Alejandro, tratando de sonar tranquilo, mientras su voz tropezaba en medio de su ansiedad. Los ojos escudriñadores de sus vecinos lo atravesaron, buscando indicios de verdad en su respuesta. Mateo, todavía sosteniendo la carta, sintió que su cuerpo se tensaba. Un estómago revuelto le indicaba que la confrontación era inevitable. Hay más de lo que parece, se atrevió a abrir la boca. Esta carta habla sobre nosotros, sobre el pasado de nuestras familias. El murmullo en la multitud creció como el susurro de un viento cambiante. Claramente, el nombre de la familia se había convertido en un eco en su comunidad, un misterioso susurro que había circulado en cada rincón. Clara, incapaz de contenerse, miró a su alrededor y preguntó con una voz llena de intriga, ¿saben algo sobre esto? ¿Sobre las disputas entre nuestras familias? Momentos de silencio helado llenaron el espacio. Don Enrique, quien había estado inmóvil, finalmente dio un paso adelante. Es una historia que no debería regresar, dijo, su voz profunda y resonante como un trueno. Los acuerdos rotos y las traiciones hacen parte de nuestro pasado y lo que está en esa caja podría abrir viejas heridas. La comunidad pareció reaccionar. Algunos movieron la cabeza en señal de aprobación, otros intercambiaron miradas de inquietud. Alejandro sintió como el aire se volvía pesado y denso. Sin embargo, no podía ignorar la necesidad de la verdad. Si no confrontamos lo que ocurrió, siempre nos perseguirá, afirmaba Alejandro. Tendría que ser audaz, aun con el riesgo de desatar algo oscuro. Don Ricardo le dio la razón. La historia es parte de nosotros. Debemos conocerla, por bien o por mal. La mirada de Alejandro se iluminó fugazmente, aunque su corazón latía desbocado. Entonces, abramos el corazón al pasado, propuso, invocando el coraje que sabía que su familia necesitaba. Pero la verdad nunca es sencilla, lo que se esconde puede ser más grande de lo que imaginan. Mientras los visitantes se acomodaban, Mateo se adelantó, aún con la carta en la mano. Si esto puede cambiar nuestro futuro, debemos estar listos para lo que viene. El viejo reloj en la pared marcó un estruendo, y con ese sonido, la tensión creció.
En ese momento exacto, un rayo de luz iluminó la caja donde estaban los papeles, como si el destino mismo intentara vehicular su voz. ¿Y si lo que descubrimos determina nuestro futuro? ¿Y si revivir estos viejos secretos nos lleva a un nuevo comienzo o a una tragedia? La voz de Mateo atravesó a todos, la incertidumbre flotaba densa en el ambiente. Porque quedaba claro, más que nunca, lo que hallaran al abrir esa caja no solo revelaría el pasado, sino también el verdadero futuro de cada uno de ellos. Mientras todos se preparaban para escuchar, el susurro de lo desconocido parecía estar a punto de ser revelado. ¿Sería esta la noche que marcaría el inicio de un nuevo capítulo, o la condena de uno ya escrito? Todo dependía de lo que estaban a punto de descubrir. La atmósfera en la habitación era electrificante. Mateo, con la carta aún en sus manos, sintió un ligero sudor recorrer su frente. Tenía miedo, pero también una curiosidad intensa que pulsaba en su pecho. ¿Qué pasaría si lo que contenía esa carta era peor de lo que imaginaban? Alejandro notó la expresión preocupada de su hermano y, sin poder evitarlo, se acercó un poco más para estar a su lado. Es el momento, dijo Alejandro, tratando de infundir valor no solo en Mateo, sino también en Clara. Ella respiró hondo, como si estuviera preparándose para un salto al vacío. No podemos dar marcha atrás ahora. Don Enrique se acercó lentamente, su mirada fija en la carta. A veces el pasado es más fuerte que toda la voluntad de seguir adelante. Pero hay historias que necesitan ser contadas. Las palabras de don Enrique resonaron como un tambor en la mente de todos. Las revelaciones podían traer luz y esperanza, pero también dolor. Clara, con sus ojos llenos de lágrimas, preguntó, ¿estamos listos para esto? ¿Listos para enfrentar lo que viene? Fue un momento cargado de emociones. Las cabezas asentían, aunque los rostros reflejaban dudas. Alejandro, decidido, les hizo un gesto para que se acercaran. Si el pasado nos ha perseguido, quizás es hora de enfrentarlo de frente. Mateo tomó aliento y, con una mano temblorosa, desdobló la carta. Las palabras parecían resonar en su corazón. La última vez que había visto ese papel, había sido un niño inocente y el significado de cada palabra le era completamente ajeno. Ahora, en cambio, todo le pareció claro como el agua. Esta carta habla de un pacto, empezó a leer en voz alta, su voz temblando ligeramente. Un acuerdo antiguo que involucra a nuestras familias. Un trato que nunca se cumplió. La tensión creció, las miradas de los vecinos estaban fijas en él mientras continuaba. Lo que se llevó a cabo al final trajo consecuencias y ahora, el tiempo se acaba. Un murmullo colectivo recorrió la habitación, algunos vecinos intercambiaron miradas preocupadas, otros parecían indignados. Clara miró a Mateo, con el corazón latiendo en su garganta. ¿Consecuencias? ¿Qué significa eso? Mateo tragó saliva y levantó su mirada hacia su familia y los vecinos. Lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. El acuerdo fue sobre una herencia, que nunca llegó a ser la razón de las disputas entre nuestros padres. Don Ricardo, que había permanecido silencioso, rompió su tranquilidad. La disputa por el legado. Esa fue la chispa del resentimiento. Lo que significó que familias se separaran y amigos se volvieran extraños. Una ola de recuerdos invadió a cada uno de los presentes, risas de encuentros perdidos, discusiones que se minusvaloraron y la pérdida de una comunidad unida. La historia se reescribía frente a ellos, pero el tono era más oscuro de lo que habían esperado. ¿Y si la herencia no era solo material? Se preguntó Clara mientras una idea inquietante comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si implicaba secretos aún más oscuros sobre nuestras familias? Mateo se detuvo, dejando que la pregunta resonara. La habitación se volvió un ecosistema de susurros, más interrogantes que respuestas se deslizaron por el aire. Las atmósferas se cargaron de un aire pesado, era como si cada uno de ellos respirara el temor de abrir viejas heridas. Para avanzar, insistió Alejandro, tenemos que saber la verdad. Estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa. Pero en su interior sabía que cada revelación traerá consigo la posibilidad de ruptura, o de sanación. El viejo reloj marcó de nuevo, y Mateo se sintió arrastrado por la urgencia. Entonces, abrimos la caja, preguntó, sintiendo que en ese momento su vida cambiaba para siempre. Justo en ese momento,
un grito resonó desde afuera, interrumpiendo su tensa conversación. Era una voz conocida, la de Sofía, la madre de Mateo, que gritaba. No. No lo hagan. Estoy aquí. Todos se quedaron en silencio, y el corazón de Mateo se detuvo por un momento. Las respuestas que tanto habían buscado estaban a punto de llegar. Pero ahora con una urgencia inesperada. ¿Qué secretos guardaba ella? ¿Qué harían con la verdad que estaba a punto de estallar? La incertidumbre se convirtió en una presión casi asfixiante. La historia de sus familias estaba a punto de ser revelada, y será un estallido. El aire estaba tenso, como si la atmósfera misma supiera que estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza al escuchar la voz de Sofía. La mujer, cuya figura había sido una constante en sus vidas, ahora se presentaba como el conducto de un pasado tumultuoso que no se podía ignorar. «Sofía», exclamó Clara, mientras todos giraban hacia la puerta. La expresión en su rostro combinaba sorpresa y ansiedad. «¿Qué haces aquí?» «Escuché lo que estaba ocurriendo. No puedes hacer esto, Alejandro. No es solo una historia de herencias y disputas. Hay cosas que no entienden». Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus palabras que atrajo la atención de todos. «¿Qué te detiene, mamá?» Mateo, aún sosteniendo la carta, cuestionó con ansiedad. «Necesitamos saber toda la verdad». Se hizo un silencio pesado. Sofía entró, su mirada explorando las caras de la comunidad que había crecido junto a ellos, de aquellos que aún los prestigian como parte de una unión. «Lo sé, y entiendo que quieran respuestas. Sin embargo, no todo puede ser revelado sin consecuencias. Las heridas del pasado son profundas». Alejandro, sintiéndose atrapado entre la desesperación y el deseo de avanzar, respondió con determinación. «Si no enfrentamos el pasado, siempre nos perseguirá. Debemos tratar de sanar, no de vivir con rencores». «¿Sanar a qué costo?». Sofía se volvió hacia el grupo. Sus ojos brillaban, llenos de una tristeza que resonaba con el dolor de sus propias experiencias. «Muchos de nosotros perdimos amigos, incluidos nuestros padres. La historia no es solo un cuento, es un tejido de secretos complejos que aún nos afectan». Don Enrique, con su sabiduría acumulada, interrumpió. «Es verdad, pero cada uno de nosotros tiene la opción de cambiar nuestra historia. Necesitamos la valentía para moldear un nuevo horizonte. La unión entre nosotros depende de lo que decidamos hacer hoy». La mirada comprensiva de Alejandro se encontró con la de Sofía, una conexión inexplicable se dibujó entre los recuerdos compartidos. «Si vamos a construir una comunidad unida, debemos aceptar incluso las partes más oscuras de nuestra historia. Debemos liberarnos de las cadenas que nos atan». «Pero, ¿están listos para lo que descubrirán?». Sofía entrecerró los ojos, y la frazada del miedo cubrió a todos. «A veces, la verdad puede ser más devastadora. Y hay más en juego de lo que pueden imaginar». Mateo, impulsado por la preocupación, insistió. «Es nuestra elección, y no podemos decidir sin conocer los hechos. Abramos la caja, tomemos el poder de la verdad en nuestras manos. Es hora de afrontar lo que se esconde en nuestro pasado». Dado el silencio, Alejandro supo que todos estaban sintiendo la presión del momento y lo que realmente significaba. La revelación de una historia compartida podría unir o destruir, pero solo si tenían el coraje suficiente para ser honestos. Con una nueva determinación, extendió su mano hacia la caja. «Sí, la abrimos juntos», dijo con firmeza. «No puede haber más secretos entre nosotros. Ya no más». Sofía asintió, el miedo en su rostro se transformó lentamente en comprensión, mientras su mano tocaba la caja, una sensación repentina de fuerza y vulnerabilidad lo inundó. «El pasado no nos define, nosotros definimos nuestro futuro». Juntos, con un susurro de silenciosa expectativa, Mateo unió su fuerza a la de su padre. Un giro de la tapa. La caja se entreabrió en ese instante, los vientos del cambio parecieron soplar alrededor de ellos. Viejas cartas, memorias que habían sido guardadas celosamente, emergieron al mundo como los ecos del pasado volviendo a la vida.
Todos contuvieron el aliento, sus corazones palpitando al unísono. Las primeras frases de los documentos marcaban el inicio de un camino y un cierre. La tensión dejada atrás ofrecía la oportunidad de reconstrucción. Con cada palabra, una nueva posibilidad nacía. Esta herencia no se limita a bienes materiales, leyó Mateo, sino a la historia que unió a nuestras familias y la esperanza de un futuro mejor. Frente a ellos, los rostros vacilantes de antiguos vecinos empezaban a mostrar algo nuevo, la promesa de reconciliación. Alejandro percibió que cada palabra en la caja traía un viento de esperanza entre ellos. Sofía, con lágrimas brillando en sus ojos, sonrió. Es el momento de cambiar nuestra narrativa. La revelación, una mezcla de dolor y restauración, era a lo que habían venido. Era el momento para que Valeria y Mateo, así como sus vecinos, fueran testigos de la transformación de su comunidad, moldeando el rumbo que deseaban tomar. La comunidad ya no era solo un grupo de personas, se había convertido en una familia. Con el eco de los secretos revelados, se erguían juntos en un propósito colectivo: sanar, reconstruir y encontrar la forma de convivir. Las sombras del pasado eran ahora un catalizador para un futuro repleto de luz. Al final del día, más que un grupo de individuos, eran una comunidad dispuesta a levantarse y prosperar. Habían decidido ser más fuertes que sus secretos, y la vida los abrazó con nuevas oportunidades llenas de amor, compasión y unión. Alejandro, Valeria y Mateo se tomaron de la mano, sintiendo el poder que emanaban de ese gesto. El amor familiar, la fuerza de la comunidad y la valentía de enfrentar los recuerdos los impulsaron a avanzar. Y así, un nuevo capítulo comenzó, lleno de promesas, lleno de esperanza. Ahora es el momento de que tú también tomes acción. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán vidas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren este contenido. Comparte tus reacciones y sentimientos sobre este final en los comentarios. Y, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es tu oportunidad de ser parte de algo grande.